Muy buenas, queridos amigos de Paz TV, bienvenidos a este nuevo programa de El Puente, que va a tratar un tema fundamental en estos tiempos de pandemia: la pérdida de un ser querido, el duelo, y cómo tenemos que enfrentarlo, como la psicología, como la humanidad, como la fe nos posibilita. Para hablarnos de este tema tenemos la suerte de que esté con nosotros el psicólogo Daniel Merino. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Un gusto poder estar con ustedes. Soy Daniel Merino, yo soy psicólogo clínico, también psicoterapeuta. Me dedico a atender pacientes y me apasionan mucho los temas en los estudios que hago del duelo, de la sexualidad. Tengo estudios en psicoterapia y me especializo en adolescentes y adultos. Entonces es un gusto poder compartir con ustedes sobre este tema tan apasionante y es un tema muy actual. Todos tendremos que llegar en algún momento, ¿verdad?, a la muerte y pasar por el duelo, y nos gustaría comenzar, ¿no?, por el concepto sobre qué entendemos, qué entiende la psicología por el duelo. Perfecto, es importantísimo comprender un poco desde lo que hemos vivido. Por ejemplo, el año pasado, ¿no? El año pasado, ¿qué es lo que vivíamos? Es un momento en el que todos nos paralizamos por completo, estábamos en nuestras casas, nadie salía y no era solamente Perú, era muchos países, ¿no? Entonces, todo el mundo casi. Entonces, de alguna forma, vivimos una serie de cambios en ese momento, una serie de cambios que nos iban chocando cada vez más y íbamos viendo las pérdidas de seres queridos también. Entonces, cuando hablamos de estos cambios también implican pérdidas. Por ejemplo, cuando en un momento determinado no podíamos relacionarnos y perdíamos esa cercanía física con nuestros seres queridos, o cuando a veces perdimos oportunidades laborales, o cuando se perdieron momentos de ir a algún lugar que antes íbamos bastante, o sobre todo lo que estamos hablando hoy día es de lo que nos une de perder a un ser querido, ¿no? Entonces, este tema de la pérdida, cuando hablamos de duelo, el duelo es sinónimo de pérdida. Entonces, el duelo es un término muy amplio. Y cuando hablamos de la pérdida de un ser querido, pues vamos a hablar de muchos factores, de todo un proceso que existe, que genera que la persona viva un momento y una situación de duelo que es singular para esa persona, es solo para esa persona. Entonces no hay un duelo igual al otro, ¿sí? Y cuando hablamos de esta pérdida, entonces del ser querido, el duelo va a ser todo un reto y un proceso para poder manejar las distintas emociones y los distintos momentos que han sido fáciles para esa persona por ese amor que tenía al ser querido, ¿no? Entonces, es todo un mundo muy amplio que vamos a ir viendo pues, a lo largo también de esta charla, de esta conversación, que vamos a ir conversando un poco más de los distintos elementos que lo componen. El duelo es una situación que podemos vivir, es un momento que podemos vivir que es totalmente normal. A veces uno piensa que por sentirse unos meses así, cuando vienen muchos pacientes y me dicen, no, es que me siento así, no puedo estar así, y pregunto, pero a ver, cuéntame qué es lo que ha generado esta sensación, estas emociones. Bueno, tuve la pérdida de alguien. Y yo digo, o sea, pero es que, ¿qué vamos a hacer? O sea, es por supuesto algo natural que ocurra. Como alguien que amamos tanto, que queremos, una situación que nos ha pasado tan difícil, no vamos a sentirnos nada. Entonces no es una enfermedad, tampoco es que sea una depresión, tampoco refleja una debilidad, tampoco es un capricho, ¿no? A veces pensamos que, bueno, esta persona como que ya, que salga de ahí, ¿no? Pero entonces ahí hay algunos temas que lamentablemente escuchamos distintas frases, por ejemplo, el tiempo lo cura todo, no le gustaría que sufrieras, tienes que ser fuerte, no llores, vas a estar bien, ¿no? Entonces hay unas frases que
lo que nos dicen son momentos en los que, cuando nos dicen esa frase en estos momentos, no nos ayuda a vivir mucho el duelo. Entonces, lo que hay que comprender es que el duelo es un proceso que sigue a la pérdida. Y cuando hay una pérdida de un ser querido o distintas pérdidas, pues es un proceso. Entonces, implican muchos factores y que es normal y que abarca a toda nuestra persona y inclusive el duelo puede llevar a un crecimiento y esto no se habla mucho. Hay un constructo psicológico que se llama el, eh, el crecimiento postraumático, ¿sí? O también algo que se conoce bastante, un poco más popular, que es la resiliencia. O en toda nuestra vida, como por ejemplo la parte cristiana, pues la esperanza, ¿no? Y la fe, o sea, son aspectos que ayudan a entender la vida desde una perspectiva más trascendente. Un aspecto que me parece fundamental también es saber acompañar, ¿no? En Ujú. el momento del dolor y el momento del duelo, ¿no? A veces las personas que son muy activas, muy extrovertidas y tal, eh, le pueden decir, pero si no tienes nada, pero si esto no es nada, y quizá lo que hay que hacer es callarse y acompañar, ¿no? Y conocer muy bien. Entonces creo que también es muy interesante conocer bien a la otra persona para saber acompañar. También nos podrías quizá dar algunas pautas, ¿no? Para saber acompañar en el duelo. Hay unos temas vinculados a lo que dices, ¿no? Que son importantes. A veces pensamos que, o vemos las cosas como para nosotros ha sido más fácil hacerlas, pero para otros no es así. Por eso es un proceso. O sea, esa persona tiene un proceso distinto al tuyo. Tú puedes ser muy extrovertido, muy pragmático y bueno, ya pasó y inclusive también puede ser por distintas maneras o creencias religiosas, ¿no? Uno lo puede ver con cómo procesa o cómo ve su fe y otro también que es creyente, pues tiene una forma distinta. O sea, somos tan distintos que esas reacciones son muy particulares porque el ser humano tiene una singularidad. Y entonces, para entender eso, a mí me gusta verlo con este ejemplo, ¿no? Imagínate que una persona está en un cuarto de una casa y la otra persona está en el otro cuarto. Entonces, cuando yo le quiero, yo tengo una necesidad y necesito que me ayude, yo puedo estar desde mi cuarto gritándole y decirle, oye, tráeme esto, ayúdame, ¿no? Entonces, y esa otra persona también te puede estar gritando desde su cuarto, ¿no? Pero es distinto eso a que yo vaya y entre al cuarto y lo ayude, ¿no? El cuarto es como mi mundo interior, ¿no? Entonces, es diferente a que yo hable a la persona desde mi mundo interior, ¿no? A que yo busque conectar y acompañar, como dijiste, desde hacia su mundo interior. Y esto es un tema muy importante como la empatía, ¿no? A veces nos cuesta poder entrar a ese cuarto y decirle, oye, te escucho, ¿no? Sé que estás pasando por un momento difícil, te escucho, estoy acá para acompañarte. Y ahí no le estás diciendo tu mundo interior, estás tratando de entrar. Es distinto a decirle, oye, pero ¿por qué no haces esto, no? Oye, oye, pero no, eso no está bien, mejor piensa en esto. Entonces, claro, la idea es poder conectar y entender que ese mundo interior de la otra persona, tú puedes escucharlo, puedes contener, puedes acompañar y sabiendo que es un proceso único que está viviendo esa persona, que no es igual al tuyo, ¿no? Entonces, me parece fundamental lo que mencionas del acompañar. Una ayuda fundamental siempre es la familia, ¿verdad? Y los amigos, pero lo más cercano es también la familia. Quizá Sí. tú lo trabajas bastante, ¿no? Especialmente cuando son quizá jóvenes y esto, ¿no? Y que te golpean más, ¿no? Cómo activar, ¿no? Ahí ese apoyo familiar. Mm. La familia, sin duda, es un soporte importantísimo, ¿no? Es un recurso protector en esos momentos. Sin embargo, cuando hay un duelo, la familia también está en duelo.
¿no? O sea, no es que solamente yo esté pasando por un duelo. Cuando atiendo pacientes donde hay la pérdida de alguien de la familia, pues todos están en ese duelo y tienen que afrontarlo. Pero esto también está muy relacionado, esta intensidad emocional está muy relacionado como cuando, por ejemplo, yo estoy pasando por un duelo, me siento muy mal y quiero ser el salvador de toda mi familia, ¿no? Entonces, eso tampoco es tan fácil y es una carga muy fuerte. Entonces, a veces es como cuando en el avión te dicen que cuando cae la mascarilla, primero te la pones tú y luego al hijo, ¿no? Entonces, tienes que primero ver lo que está pasándote a ti para poder también ayudar a los demás de la familia, pero en sí, la familia por el hecho de relacionarse, por ser un grupo con tanto amor, ¿no? Cuando hay familias que son de esa cercanía, ayuda mucho a manejar esa situación. Pero fundamentalmente es importante entender de que el duelo, esa persona tiene que vivirlo, sí, con el apoyo de la familia, pero también desde su misma manera de procesarlo, ¿no? Cuando hay familias que tienen vínculos que no son muy sanos, ahí a veces hace muy complicado también el proceso, porque de repente, porque lo veo también en la consulta, les exigen desde su perspectiva cómo tienen que hacerlo, ¿no? Y entonces es muy complicado eso y están como ahí diciendo, oye, no debería, ya párate, no hagas eso, ¿no? Entonces, cuando la familia tiene un vínculo de unión, de fraternidad, de amor, de ayuda, es distinto, ¿no? Y eso permite que hayan, digamos, distintos recursos, ¿no? Porque he escuchado pues muchas familias donde aplican las técnicas de duelo juntos, por ejemplo, ¿no? Y no se censuran las emociones porque eh, todos lo están viviendo, pero también hay familias que sí censuran las emociones, ¿no? Y entonces es como si nada hubiese pasado, ¿no? Y ya hay que seguir nuestra vida. Y no se habla del tema y no se puede hablar de esta persona que ha fallecido, por ejemplo. Entonces, sí es bueno que las familias puedan tener este tipo de contenido, de formas de entenderlo para que cuando ocurra algún momento así, se vea este vínculo que ayude, este soporte y no tanto esas censuras de emociones que a veces pasan. Cuando viene el duelo, a casi todos nos pilla de sorpresa, ¿verdad? Es como un terremoto, ¿no? Eh, Normalmente hay simulacros, ¿no? Para prepararnos para ahí. Lo mismo que hay vacunas, ¿no? Que nos pueden ayudar. Eh, ¿Qué sueles aconsejar o qué nos vendría bien, ¿no? Para decir hay que estar preparado, ¿no? Porque por ahí vamos a pasar todos alguna vez, ¿no? ¿Cómo prepararse? Claro, claro, vamos a pasar todos porque una de las cosas de lo que tenemos, una de las certezas más grandes de la vida es que nos vamos a morir, ¿no? Eso es algo que hasta la filosofía existencial pues planteaba desde hace tiempo, ¿no? Y es una certeza que hay. Sin embargo, claro, no hay tanto esa preparación, ¿no? Y hay algunos que sí la manejan, por ejemplo, desde la espiritualidad, ¿no? Eso sí hay una preparación de repente que uno comprende más porque entiende esa dimensión espiritual, porque hay esa aproximación a eso. Sin embargo, cuando hablamos del duelo, es importante que veamos que, claro, este duelo, pues hay que comprender algunas tareas que podemos nosotros tomar en cuenta cuando ocurre ese momento o si de repente alguno de ustedes está viviendo ese momento, ¿no? Y hay unas tareas que ayudan. Por ejemplo, la primera tarea es el proceso de aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? Entonces, aceptar la realidad de la pérdida, ¿qué implica? Implica que se pueda hablar de la persona desde la pérdida, no desde algo distinto, ¿no? Sino que hablamos de la realidad de la pérdida. También ayuda, pues, a veces conectarnos con esas pertenencias que tenía esa persona, ayuda a poder reflexionar sobre lo que nos ha dejado esa persona, ¿no? Entonces estamos hablando no desde la negación de la pérdida, sino desde la aceptación. Eso es en primer lugar, ¿no? Que ayuda mucho. Luego está en segundo lugar el trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Entonces, trabajo las emociones, no las invalido,
¿no? No niego el dolor, sino que empiezo a darme cuenta, oye, sí, me siento de esta forma, estoy sintiéndome con mucha tristeza o con mucha cólera y me siento así por este motivo, por este otro. Entonces empiezo a indagar en todas las emociones que estoy sintiendo y me enfoco en eso también, ¿no? A veces lo censuramos por completo. Y en tercer lugar también está el aprender a vivir en un mundo donde esta persona ya no está, ¿no? Y eso es lo que a veces cuesta, porque queremos hacer todo como si estuviese, ¿no? Y entonces, de alguna forma, como te decía antes, dejamos de hacer algunas rutinas y no podemos, algunas personas, por ejemplo, cocinaban con esa persona que ha fallecido, entonces no podemos cocinar. Entonces, a veces habría que aprender algunas formas nuevas en las cuales ya no estamos con esa persona, sino aprendemos desde cómo lo manejamos nosotros, ¿no? Y cómo lo podemos afrontar nosotros. Y en cuarto lugar es una especie de recolocación, o sea, recolocamos emocionalmente a esta persona que ha fallecido y seguimos viviendo, es decir, convivimos con ese dolor posiblemente, pero vamos haciendo nuestra vida desde una manera donde nos conectamos con esa persona, pero ya no es una negación, ya no es un evitar, ¿no? Como de repente a veces ocurre y con estos obstáculos, estas piedras que les comentaba, ¿no? Entonces, ayuda mucho estas tareas para comprender el duelo y también, por supuesto, ayuda mucho, como les decía, el validar nuestras emociones, que es algo que, que hay que entenderlo desde una perspectiva de que estas emociones tienen una función de crecimiento, ¿no? No es solamente, no confundamos emociones con instintos o con como que lo que me provoca, ¿no? Sino son emociones a nivel que nos permitan un crecimiento, que nos permitan comprender lo que nos está pasando. Vamos terminando. Hay un poema precioso, pero también tremendo, el Stabat Mater, ¿no? Donde dice: la madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Juan, y simplemente, ¿no? El ver a la dolorosa como que uno ya tiene la esperanza, ¿no? De hecho, eh, Nuestra Señora de la Esperanza es una dolorosa, pero que espera. O sea, está sintonizando plenamente, ¿verdad?, con la muerte del hijo, pero no es algo que le agote y tal, sino que ya hay una semilla, ¿no?, de esperanza, ¿no? Danos un mensaje final sobre lo que quieras, ¿no? Y cómo esto, pues, nos abre precisamente a este mundo, ¿no? De la esperanza, ¿no? Que no lo invalida, no invalida los sentimientos, sino que los conduce, los encauza, ¿verdad? Y los abre a ese sentido. Sí, por supuesto, o sea, la esperanza desde esa manera de comprenderlo católica, de nuestra fe, ¿no? De nuestra manera de ver esta comprensión de algo que no se limita en lo corporal, ¿no? Lo que acepta es esta manera espiritual de ver las cosas también. Y cuando comprendemos esa espiritualidad, digamos, un factor que científicamente también se ha estudiado, que nos ayuda mucho más a manejar estas situaciones, ¿no? En el mundo católico, pues por supuesto hay una serie de aspectos que nos ayuda mucho. Con otras religiones también cada uno tiene pues una manera de verlo, pero está estudiado que lo espiritual y toda esta manera de ver la esperanza, de ver la trascendencia, es decir, de que no es solamente algo que se queda ahí, sino que viene a ser un sentido para mi vida y que yo puedo también desde el amor que tengo y mi amor no se estancó por esa corporalidad, esa presencia física, sino que ese amor es más trascendente, o sea, sale de lo que yo estaba viendo de esa presencia física. Entonces, la manera de comprender ese amor, esa esperanza desde lo espiritual ayuda muchísimo y creo que puede ser algo que beneficie bastante en estos procesos de duelo, ¿no? Por ejemplo, la oración, ¿no? La oración, de buscar a esta persona, de hablar de esta persona,
de hablar de la pérdida, de conectarte con Dios, desde esa manera de ver, ¿no? Del amor, de la cercanía que había con esa persona y también de entender nuestra fragilidad en esos momentos, de pedir por ayuda. Eso nos ayuda muchísimo y también es, por supuesto, es como ese empuje para tener todo este proceso de duelo y pasarlo de una forma que ayude más a la persona. Muchísimas gracias, Daniel, ¿no? Por brindarnos tantas claves, ¿no? Para este asunto y este tema tan fundamental, ¿no? Como es el duelo. Muchísimas gracias. Aquí tienes tu casa para cuando quieras. No, muchas gracias a ustedes un gusto para poder haber compartido este espacio. Espero que les haya servido todos estos elementos del duelo y hasta la próxima, de todas maneras. Estupendo. Muy buenas. Nos despedimos, queridos amigos. Hasta el próximo jueves, Dios mediante.